Leíamos un salmo, dice David: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará. Mirábamos la confirmación. ¿Cómo no lo hará? Dice Pablo. ¿Cómo no lo hará? Si tuvo la máxima expresión de amor al dar a su Hijo, significa que nos ama lo suficiente para darnos las cosas más pequeñas. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Aceptable hecho, no hay pan, no hay dinero, pero tenían al Señor. Llamo su atención a 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5. Dice el verso 7, 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí está la frase: porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice David: Él hará. Dice Pedro: Él tiene cuidado. ¿Sabe qué significa? Que Él no se quedará inmóvil, esperando que las cosas sucedan sin su influencia, control o dominio. Él no se queda inmóvil, jamás, hermanos. ¿Qué significa Él hará? Lo que mirábamos en la promesa. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa? Que Él actuará, Él trabajará. ¿Cómo así? Bueno, fortaleciéndonos y asegurándonos. Esa es la forma como Él hará o actúa, o el cuidado que nos expresa, fortaleciéndonos, asegurándonos, proveyendo, protegiendo, dando seguridad y confianza. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa entonces poner nuestra ansiedad sobre Él? Significa, hermanos, esperar para que Él dirija cada situación específica, porque Dios es tan exacto con todo. Él va a dirigirnos en cada situación específica. Dios, como el poder supremo, se ocupa de nosotros. Él tiene cuidado. Hermanos, me maravilla esto. Imagínense, el poder supremo tener cuidado de nosotros, o sea que somos objetos de la previsión divina. A Él nada lo toma por sorpresa. Soy objeto. Eso es una maravilla de la previsión divina. ¿Qué es previsión? En el sentido que Dios ve de antemano. ¿Qué es previsión, hermanos? En el sentido en que Dios procura, Dios toma medidas, Dios organiza. Somos objetos de todo eso. Él tiene cuidado de vosotros. La supervisión de la buena voluntad de Dios, de la sabia voluntad de Dios sobre toda su creación, no solo sobre el pueblo cristiano. Él tiene cuidado de vosotros. O sea que el gran creador de todo sostiene, dirige, dispone y gobierna toda criatura. Ese es el gran creador. Y si Él es capaz de hacer esto con su creación, ¿cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo no va a actuar? ¿Cómo no va a trabajar? Que es el sentido de esta palabra. Todas las circunstancias de nuestra vida están previstas y ordenadas, permitidas y controladas por nuestro Dios. Él tiene cuidado de vosotros. Sí, hermanos. De esta forma tenemos al Señor en escena, una vez más, con su cuidado. Juan 17. Juan 17, dice el verso 12:
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¿Qué testimonio? Moisés, Pablo, no dan la medida para expresarse del pueblo de Dios a ese nivel. No hay hombre alguno, no hay líder espiritual capaz de calificar y expresar a ese nivel. Los guardé. Pero aquí está el que tiene cuidado de nosotros. ¿Qué tenemos aquí? La cuenta consoladora de la administración fiel del Señor. ¿Y cuál es la cuenta consoladora de su administración? Jesús reclama la seguridad de los suyos. Yo los guardé. Ninguno se perdió. Eso es lo que él está reclamando. La seguridad de los suyos. O sea, hermanos, yo los protegí, dice el Señor, los mantuve a salvo. Él tiene cuidado de vosotros. Cuéntenlos. Ninguno de ellos se echa en falta, solo el hijo de perdición. Pero ninguno de ellos es echado en falta. Bueno, yo los guardé. Aquí expresa su consuelo. No solo su consuelo, hermanos, la debilidad. No importa la proyección ministerial de un hombre de Dios. No importa su experiencia. No importa su conocimiento teológico, doctrinal. Es indefenso. Es nada sin el Señor. Yo los guardé. Somos su especial tesoro. Somos objeto de la previsión del Señor. Volviendo a la frase de Pedro, dice él, tiene cuidado de vosotros. Siempre me he preguntado qué osadía la de este hombre. ¿Cómo pudo atreverse? Yo me imagino la escena en la forma como lo caracterizaba él. Ante una muerte inminente para suceder en cualquier instante. Me imagino verlo corriendo, sacudiendo, despertando al Señor y un reproche. ¿No te da cuidado? Como quien dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? ¿Es que no te importa nuestra seguridad? Aún con ojos cerrados, no sé en qué parte de ese barco estaba el Señor. Pero aún con ojos cerrados, Él estaba en control de la situación. La promesa dice, no se adormecerá el que guarda a Israel. ¿No te da cuidado? ¿Y qué es lo que Él escribe? Él tiene cuidado de vosotros. ¿Experimentó Pedro ese cuidado? Él presenció cómo Herodes degolló a Jacobo. Él presenció cómo los militares de Herodes maltrataron a muchos hermanos. Quiero llamar su atención a Hechos 12. Hechos capítulo 12. Dice el verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro ansioso, preocupado, sin dormir. Él dice, echando vuestra ansiedad. Él tiene cuidado. Me maravilla esto. Mire lo que dice. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Siempre me he preguntado cuál hubiese sido mi actitud, mi reacción toda esa semana en esa cárcel. Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas.
Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Comienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará. ¿Cómo no lo hará? Él tiene cuidado de vosotros. En el verso 4 hay una palabra, dice habiéndole tomado. Esta palabra tomado no solo significa que lo agarró o que lo apresó. Hermanos, significa un poder que va mucho más allá de lo humano. Habiéndolo agarrado, le repito, significa un poder que va mucho más allá de lo humano. O sea que Pedro no solo estaba bajo la detención de un principado gubernamental, Herodes, que personificaba la potencia de Roma en el mundo en su tiempo. Entonces él no solo está bajo la detención de un principado gubernamental. Oiga esto, Pedro estaba encerrado por un poder espiritual que estaba manipulando a un hombre poderoso, pero con fines satánicos, con fines demoníacos. Mira la segunda frase que hay en el verso. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y la palabra sacarle no es que lo iba a liberar, no es que lo iba a soltar y dejarlo ir. Sacarle, hermanos, significa que Herodes iba a martirizar a Pedro públicamente. Pero aquí está lo maravilloso, el verso 6. La frase corta: estaba Pedro durmiendo. Verso 7. Un ángel del Señor, tocando a Pedro en el costado, le despertó. Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, Pedro sabía que se enfrentaba a un ser despiadado. Los emperadores de Roma han sido los hombres más inhumanos que la historia ha perpetrado. Hombres desnaturalizados. Es terrible la crueldad que se habla en la historia del Coliseo. Pedro sabía, hermanos, que se encontraba ante un ser despiadado. Por lo tanto, era consciente que su vida corría peligro de muerte segura. Había visto a Jacobo degollado, y él sabe que su vida corre el peligro de una muerte segura. Pero a pesar de ello, Pedro duerme sin ansiedad. ¿Cuánto hermano hoy en día necesita no sé cuántas pastillas para dormir cada noche? La desesperación, la preocupación, la angustia. Él dice: echando tu ansiedad. Y él demuestra con vívida realidad, está durmiendo sin ansiedad, sin preocupación. Hermano, el sueño de este hombre era el triunfo de la fe en un Dios vencedor. Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el sueño, el fruto de la fe en un Dios vencedor. ¿Por qué duerme este hombre? Él era consciente, hermanos, que el Señor estaba allí. ¿Cuál fue la promesa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro problema, hermanos. ¿Cuán pronto olvidamos esas realidades bíblicas? Pedro era consciente que el Señor, hermanos, estaba allí. ¿Qué es el sueño? Es un descanso, es un reposo. Entonces Pedro descansa en el que está presente, en el Señor. Pedro reposa, hermanos, tranquilo en la voluntad de su Señor. ¿Qué mensaje más único para mi fe?
Hay algo interesante en esto. Dios no conoce limitaciones. ¿Cómo se soltaron las cadenas? No me lo pregunten. No existían sensores, no había nada electrónico. La puerta era de hierro, trancada no sé cómo, pero se abrió no sé cómo. Dios no conoce limitaciones. Y si Dios no conoce limitaciones, entonces es digno de una fe sin límites. Y la forma más práctica de demostrar una fe sin límites es ponerse a dormir. Repito, Pedro sabía que se encontraba ante un ser despiadado, que el peligro de muerte era una realidad, y sin embargo el hombre está durmiendo. ¿Cómo me bofetea eso a mí? ¿Cómo golpea mi falta de confianza? Sí, hermanos, Dios no conoce límites, entonces es digno de una fe sin límites. Sí, hermanos, Dios es especialista para cosas imposibles, para todo otro poder. ¿Qué otro poder podía liberar a Pedro humanamente hablando? ¿Quién podría desafiar la potencia de Roma? Pero Dios es especialista para cosas imposibles, para todo otro poder. Hermanos, Dios es suficiente para cada circunstancia. Esa es la lección práctica de esta noche. Yo no sé la situación suya, desesperante, no lo sé. Yo no sé si está desvelado o desvelada por lo que le está rodeando, no lo sé. Pero no creo que su problema sea más grande que el que Pedro estaba viviendo. No lo creo. Y hermanos, Dios es suficiente para cada circunstancia. ¿Y sabe qué? Dios puede y es capaz de manejar cualquier problema que le presentemos. ¿Sabe qué más? Dios puede y es capaz de cambiar cualquier circunstancia imposible. Él puede. Él es capaz de cambiar cualquier circunstancia. Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, la imposibilidad de la situación. Es que estamos ante lo imposible. No había fuerza humana capaz de liberar a Pedro. Pero la imposibilidad de su situación no lo desvela. Qué mensaje, ¿verdad? No lo angustia. Tampoco desanimaba, desalentaba la importancia de la oración. Tremendo es eso. Hermanos, el sueño es una bendición de Dios. Usted puede comprar una cama Olimpia, pero no puede comprar el descanso. No puede comprar el descanso, el reposo. Hay cosas que el dinero no alcanza. El sueño es una bendición de Dios. Por la gracia del Señor no pierdo media hora de sueño. Y si le enumerara las situaciones. Aprendí con el Señor y Felipe desviar la mente a la circunstancia a Él. Hermanos, miren lo que dice Salmo 127, el verso 2. Mire qué frase tan noble. Suena como una melodía en el corazón. Salmo 127, 2. A su amado dará Dios el sueño. Qué linda porción, ¿verdad? ¿Se da cuenta que el sueño es una bendición de Dios? Me acuesto y voy a dormir. El grito solo hace más de llamar, papi, tal cosa. Bueno, no se preocupe. ¿Para cuándo tu peso? Va a llegar. Yo sigo durmiendo. No puedo perder el sueño. Oiga, me alegra y me dice, mire, hacía tal cosa. No se preocupe.
a su amado dará Dios el sueño. Este hombre, él no solo sabe que el Señor estaba allí, descansaba en Él, reposaba en su voluntad. Qué lindo, ¿verdad? No solo sabe eso, Él se sabe sostenido y protegido por el Señor. Él tiene cuidado. No solo sabe que está ahí, de repente, se sabe sostenido, se sabe protegido por el Señor. Él está asegurado en la total suficiencia de su Señor. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué más puede hacer una persona que está asegurada en la total suficiencia del Señor? Descansar, dormir. Y ese es lo maravilloso de esta lección. Hermano, asegurado de la total suficiencia del Señor. ¿Sabe cuál es el resultado? Se aquieta la agitación del alma, porque ansiedad es eso, un alma agitada, echando vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado. Ahí se aquieta la agitación del alma. Ay, hermanos, Dios reina a favor de sus escogidos. Todo lo que enfrentamos en la vida de obediencia, todo lo que enfrentamos en el ministerio, queda sometido bajo su poderosa mano. Dios reina. De esta forma debemos poner en la mano de Dios nuestra vida, nuestros asuntos, hermanos, y el resultado. ¿Qué era el comentario esa semana fuera de esa prisión en toda esa gran ciudad de Jerusalén? Me imagino que era lo peor. ¿Qué era la noticia que corría? Me imagino presenciar el martirio de Pedro, que en público Herodes haría. Porque aquella misma noche, dice, Pedro lo iba a sacar. Herodes lo iba a sacar. Salmo 112, verso 7. Salmo 112, verso 7. Miren lo que dice este salmo. No tendrán temor de malas noticias. Miren lo que sigue. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Qué dice David? Confía en Él. Él hará. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué era la noticia? Pudo ser lo peor. Pero su corazón, dice, está confiado, no teme malas noticias. ¿Qué es lo que encontramos durmiendo el hombre? La estabilidad, miren, en la peor adversidad. Ese es un corazón confiado. Estabilidad en la peor adversidad. Una aplicación aquí. El hombre que se arrodilla ante Dios sabrá estar de pie ante cualquier circunstancia imposible. Yo creo que ahí es donde nos falla a nosotros. Con poco nos postramos en la presencia de nuestro Dios. Porque ese pueblo, aparte de Pedro, estaba haciendo oración sin cesar. El hombre que se arrodilla ante Dios sabrá estar de pie ante cualquier circunstancia difícil. Hermanos, el que teme a Dios no teme a nada ni a nadie. Tenemos algo más aquí. La fe en Dios es el remedio eficaz para afianzar el ánimo. Lo contrario es la ansiedad, la desesperación. Pero esa fe en Dios afianza el ánimo. Y esa es la solución que el Señor nos deja, hermanos. No teme amenazas, calamidades naturales. Dice aquí, descansa en Jehová. ¿Cómo así? Sabe que nada le puede suceder sin la voluntad de Dios. Nada. Nada puede sucederle sin la voluntad de Dios. Dice el verso 8, asegurado está su corazón, no temerá.
Así dice ese salmo. En el verso 8, asegurado está su corazón, está firme, no teme nada. Podemos ver cómo hay una confianza en medio del ataque más despiadado. Y esa misma noche, Herodes iba a sacar a este hombre, ni sus enemigos, porque sujeto en un extremo de la cadena estaban sus manos, en el otro extremo estaba en la mano de uno de los guardas. Y aquí vemos la confianza, cómo descansa en Dios, ni sus enemigos cambian su compostura ni su calma. Imagino a los hombres tener que cambiar turno porque no aguantaban el cansancio y el de pelo. Y ese hombre vigilado, roncando, durmiendo. Y eso es lo que podemos observar en esta escena, hermanos. Ni sus enemigos cambian su compostura, cambian su calma. Quiere decir que el camino es fácil a la fe, aun cuando esté cercado por la fuerza y la furia del hombre. El camino es fácil a la fe. ¿Cuánto militarizó Herodes por un solo hombre, sin armas, indefenso? Pero el camino es fácil, aun cuando está cercado a la fe, aun cuando está cercado por la furia, la fuerza del hombre. Y hermanos, el hombre no puede dañar a aquel que vive en la presencia de su Dios, aquel que vive en comunión con Dios. El hombre no lo puede dañar. Isaías dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. El que conspirare contra ti, dice Dios, lo hará sin mí. El que se levantare contra ti, delante de ti caerá. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, dice Dios, de mí vendrá. ¡Qué maravilla! Y hermanos, el hombre no puede dañarlo. Está en comunión con un Dios que siempre está presente, está a mano. Podemos ver de esta forma el cristiano que es instruido, que está nutrido por la palabra del Señor, no temerá a los enemigos. ¿Cuánto de esa escritura estamos cada día llenando nuestro corazón con ella? Yo quiero animarle. Yo creo que es el momento. Tome por lo serio la palabra del Señor. ¿Cómo? No sé, pero tiene que disciplinarse. Aparte un tiempo, haga oportunidad para la Biblia cada día, porque el cristiano instruido, cuyas facultades son desarrolladas por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, no teme a los enemigos. El mundo, la carne, el diablo, no teme. Recuerda que no era Herodes, le agarró, era un poder mucho más grande que lo humano. Ese poder manipulaba un gobernante con intenciones satánicas, demoníacas. Pero somos liberados de ese poder cuando estamos nutridos por la palabra del Señor. El creyente instruido por la Biblia permanecerá firme, hermanos, aun cuando los poderes de las tinieblas quieran atacarlo. Serán vencidos por la sangre del Cordero. El creyente debe vestirse de la armadura del Señor. Verso 12 de Hechos 12. Considerando esto, Pedro llegó a casa de María. Mire cómo termina esa frase: donde muchos estaban orando. Donde muchos estaban orando. Hay un mensaje para nosotros esta noche. La iglesia no conoció circunstancias en que la oración no fuera apropiada. Ese caso es imposible, humanamente hablando. Pero la iglesia no conoció circunstancias en que la oración no fuese apropiada. La fuerza de la oración ferviente era más poderosa que la fuerza de hierro
porque así se caracterizó el imperio de Roma. Pero la fuerza de la oración ferviente era más poderosa que la fuerza de hierro personificada en Herodes. Pero hay algo asombroso en esto. Dios esperó el momento fijado. Qué paciencia la de Dios, ¿verdad? Aquella misma noche, lo leíamos en el verso 6. Echa tu ansiedad sobre él. Imagina el tiempo, cómo transcurría y Pedro no miraba liberación. A él no le preocupa eso. Él está durmiendo. Hermanos, Dios esperó el momento fijado, esperó el tiempo oportuno. ¿Y sabe qué empleó? Él empleó las influencias más aguerridas como instrumento para el desarrollo de sus planes eternos. Y aquí vemos algo grandioso. Cuando Dios decide librar a uno de los suyos de cualquier dificultad, no hay obstáculo que se pueda oponer a su intervención poderosa. No hay obstáculo. No hay obstáculo, hermanos. Cuanto mayor es la dificultad, no sé si usted ha llegado a lo máximo desde que es cristiano de sus problemas. Pero cuanto mayor es la dificultad o la aflicción, hermanos, mejor ocasión se le presenta a Dios para intervenir de forma maravillosa, ¿verdad? Aquella misma noche, de esta forma, el Señor se pone entre Pedro y las circunstancias que amenazaba con un desastre a su vida física. Hay un privilegio, hay una ventaja en Dios. Dios está siempre por encima de todo. Esa es la maravilla de nuestro Dios. Esa es la ventaja. Él está siempre por encima de todo. Él puede hacer que todas las cosas coincidan o contribuyan al cumplimiento de sus planes eternos, hermanos. Las circunstancias más solemnes solo sirven para realizar sus propósitos. Quiere decir que ángeles, demonios, hombres están bajo su poderosa mano. Y Dios lo emplea a su placer para el cumplimiento de sus planes. El mundo odia a Dios, es un enemigo de Dios. Pero mire la ironía. Así como Herodes, que odiaba al cristianismo, el mundo odia a Dios, hermanos, pero lleva a cabo los propósitos de Dios oponiéndose a ellos. Mira la ironía del mundo. Odia a Dios, pero lleva a cabo los propósitos de Dios oponiéndose a ellos. Odia a Dios, pero hace la voluntad de Dios el mundo. ¿Sabe cómo? Resistiendo esa voluntad. Odia a Dios y el mundo es un instrumento para multiplicar la iglesia, la obra de Dios. ¿Sabe cómo? Esparciéndola, persiguiéndola. Yo creo que el diablo se sigue maldiciendo por la insensatez de haber perseguido, quemado, torturado a esos hombres. Porque la sangre de los mártires es la semilla de donde se multiplicó más expansiva la obra del Señor. Bien, hermanos, tenemos un problema nosotros. Sí es el Dios de la historia, según nuestra forma de verlo. Sí es real en la Biblia. Pero ¿cómo relacionar este Dios? Echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. ¿Cómo relacionar este Dios? Él hará con lo que estoy viviendo en el presente. Mañana, si el Señor no ha venido, vamos a ver dónde está ese Dios. Hay una porción tan grandiosa que está ligada a lo que dice Pedro, echando vuestra ansiedad sobre Él. Aquí nos detenemos. Señor, siga iluminándonos.
Canto que creo que todos sabemos, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Antes del canto quiero recordarles, bueno, estamos orando por cada uno de los hermanos, pero no veo la presencia de tu hermano Moisés y hermana Tere. Ayer nos comentaba el hermano Moisés que Tere ha estado con un dolor como que si fuera a parir, más bien, un dolor extremado, dice que no lo había visto así, y pues los exámenes le resultaron con piedras en la vesícula. Así que los que ya hemos tenido ese pequeño dolor sabemos que se siente, así que oremos por ellos, por ella en especial, porque probablemente diga ser operada o en efecto tomar algún medicamento para poder expulsarlo, ¿verdad? Así que oremos por ella, como también por las demás necesidades. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Podemos ponernos de pie, hermanos, por favor, para cantar este coro. Hermano Max, quiere despedirnos de la oración. Padre, es un privilegio invocar tu nombre. Nos humillamos, nos doblegamos de mente y corazón ante tu majestad. Eres un Dios grande, eres real. Ilumínanos sobre tu persona. Fortalece nuestra fe, nuestra creencia en ti. Enséñanos a echar nuestra carga sobre ti. Enséñanos a encomendar nuestra vida en tu mano. Enséñanos esta verdad, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú actúas, que tú harás. Queremos que ayudes cada hermana y hermano aquí con sus problemas muy particulares. Clamamos, Señor, que ministres a sus corazones, a sus mentes, a sus vidas. Y deseamos que tú te hagas cargo de toda situación imposible para cada uno de tus hijos. Manifiéstate para gloria de tu nombre. Queremos agradecerte porque realmente es grato estar en tu presencia. Guárdanos de regreso a los lugares de descanso. Deseamos que si aún no viene el Señor esta noche, podamos mañana venir con devoción, con toda la reverencia, con corazones abiertos, preparados para escuchar tu palabra. Por esta hermana con estas piedras en la vesícula, suaviza su dolencia, Señor. Deseamos tu fortaleza para ella. Cualquier necesidad económica que ocupen, glorifícate en proveerla. Cualquier atención médica, concede, Señor, que puedan interesarse en su caso y atenderla
si se necesita una emergencia o lo que sea. Deseamos agradecerte que aún puedes usar personas inconversas como doctores, como enfermeras, para bendición de tus hijos. Queremos agradecerte porque es grato estar en tu casa y alabamos por ello en el nombre del Señor Jesús. Amén. Según el horario local, sabemos que no va a haber energía, pero no significa que no vamos a estar reunidos mañana. Entonces, si el Señor permite, va a estar lista la planta eléctrica para que estemos a tiempo de dar la reunión, igual que hoy. Mañana, que ha orado también para la reverencia y último día de estudio, ¿verdad? Así que tratemos de venir todos, los que no, pues invitemos, ¿verdad? Para que puedan estar. Sabemos que es de mucho provecho la palabra para nuestra vida. Damos gracias al Señor que está con nosotros, Juan, ¿verdad? Bienvenido siempre, y los demás amigos, hermanos, ¿verdad? Todos nos alegra que estén con nosotros. Buenas noches, que Dios los bendiga.